Buenas tardes, mi nombre es Mari Montero, la autora de este proyecto de tesis doctoral para optar al título de doctor en ciencias jurídicas. Tema de aproximaciones ontoepistémicas del perfil criminológico del autor de feminicidio en Venezuela. A continuación, un pequeño preámbulo de lo que es el delito de feminicidio en nuestro país y a nivel mundial. La violencia contra la mujer es una realidad que hoy por hoy vivimos en nuestro país, nada más a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial. Un delito que empieza con transgresiones en el hogar, a través de la pareja, por muchos años, y que la mujer como víctima se ha limitado, tal vez en ciertas ocasiones, a denunciar a aquella persona agresor que mantiene en su mismo inmueble o en su mismo hogar, tal vez por aquella esperanza de que esa persona mejore o cambie su realidad en relación a que cuando inició su relación no eran así, pero a pasar de los años se da cuenta que esta persona tiene un perfil criminológico y que ha sido exteriorizada cada conducta que esta persona ha realizado, que lleva a aquella persona, a aquella mujer, a aquella víctima, o nada más una mujer, sino aquella niña o adolescente, a acorralarla y a sentirse burlada, a sentirse maltratada, ignorada, rechazada por la sociedad a nivel de los hombres, aquel miedo que generan, que lleva a aquella persona a denunciar. Otras callan ese silencio, el cual hoy por hoy llevamos un alto índice de delito, del delito de feminicidio. Tal vez por aquel temor de no denunciar, se callaron. Hoy por hoy nos encontramos con un delito de alto nivel que en Venezuela, existiendo varios riesgos o características que podrían ayudar a identificar el perfil, o tratándose de actos violentos que van desde el acoso verbal y a otras formas de abuso emocional, físico y sexual cotidiano. Muchos de los feminicidios se producen porque el agresor no tiene control absoluto contra la mujer sobre la base de distintas tipologías de maltratadores en 3 dimensiones: gravedad y frecuencia de agresiones, generalidad de violencia, psicopatología manifiesta en trastornos de personalidad, depresión y abuso de sustancias. En Venezuela se ha registrado en el año 2021, la media fue de un feminicidio cada 36 horas, registrándose 1.821 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2021, de los cuales el 53% correspondieron a feminicidio. Tenemos un propósito de la investigación. Primeramente se plantea como objetivo general con el propósito de generar aproximaciones ontoepistémicas del perfil criminológico del autor de feminicidio en Venezuela. Seguidamente, de 3 objetivos específicos muy importantes. En primer lugar, el conocer el comportamiento de sujetos capturados desde la aprehensión jurídica. En segundo lugar, estudiar el perfil del agresor de feminicidio venezolano en su esencia, consubstanciado con los tiempos recientes. Y por último, develar la tipología del feminicidio venezolano en su caracterización ontoepistémica. Importancia de la investigación. El feminicidio en la mayoría de las legislaciones que han adoptado dicha figura se define como la muerte violenta de la mujer, por el simple hecho de ser tales o por razones asociadas a su género. Dentro de la importancia de la presente tesis doctoral, se busca apreciar el fenómeno del agresor del feminicidio. En su tipología pasa por sujetarse al estudio de la naturaleza de la realidad, circunstanciado con la teoría del conocimiento, donde se asiente más allá de ello, generar un cuerpo teórico o un cuerpo teórico de lo conocido frente a lo que es emerge del conocedor, teniendo relevancia que en el plano jurídico es objeto de estudio para la criminología en especial, al generar la perfilación del victimario, sin responder propiamente al perfil de enfermos mentales, sino más bien de trastornos adictivos y conductas impulsivas, configurando entre uno de los mayores problemas para su identificación de la norma penal, el comportamiento del agresor, su definitorio perfil. La importancia que se encuentra asidero en un marco legal internacional que desde la ONU
apuesta por toda forma de eliminación de la violencia contra la mujer, basándose en la pertenencia al sexo femenino que resulte en un daño o sufrimiento de cualquier índole como físico, sexual o psicológico. Para las mujeres, así como incluyendo amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad en vida pública y privada. Desde esa mirada, tal realidad debe visibilizarse para que la voz de las mujeres y niñas que murieron a manos de la violencia del feminicidio exijan de un basamento antihospitemico donde el Estado venezolano puede sustentar acciones urgentes frente al incremento de la violencia, denunciando la impunidad que ampara muchas veces a los agresores, resaltando que todas las mujeres en su esencia profunda albergan el sentido de proteger y amar la humanidad. Tenemos una perspectiva teórica. La criminología es la ciencia que se encarga del estudio de diferentes causas del crimen, del infractor, de la víctima y del control social. Asimismo, basa sus fundamentos en conocimientos de distintas disciplinas, tales como la antropología, la psicología, la biología y la psiquiatría. La psicología criminal ha sido entendida tradicionalmente como la ciencia que estudia las causas y motivos normales o patológicos que conducen a una persona a convertirse en un delincuente. Sin embargo, se podría afirmar que la psicología criminal se sitúa dentro de la psicología jurídica como una rama de la psicología y abarca distintas áreas tales como criminalidad, tratamiento de delincuentes, investigación criminal, victimización delictiva, entre otros. El perfil criminológico es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas, vale decir, edad, sexo, ocupación y psicología. ¿Cómo serían los rasgos de personalidad y motivación de la persona que ha incursionado en la comisión de un crimen de la cual no se tiene conocimiento de su identidad? El objetivo del perfil criminológico es describir al delincuente, sino pretender servir como instrumento de ayuda a la investigación, ofreciendo información relevante sobre sus características, la posibilidad de que vuelva a actuar, probables lugares de actuación futura, probables lugares de residencia o zonas por donde suele moverse. El perfil psicológico del criminal. Según Ressler, en 1985, en un proceso de identificación de las características psicológicas de una persona basándose en el análisis de los crímenes que ha cometido y proporcionado una descripción general de una persona. Tal como menciona Peramato en el 2012, el término feminicidio está relacionado con el del gendercide o generecido, y que es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de los miembros de un determinado sexo. Junto a este vocablo también se acuñó el del viricidio, en referencia a las matanzas de varones de cualquier edad durante la guerra con la idea de acabar con los futuros soldados del bando enemigo. Dentro del femicidio, como elementos de análisis, se evidencia que se está ante términos complementarios, siendo el femicidio el homicidio o asesinato de la mujer, por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino. Y feminicidio, el conjunto de femicidio, es una situación de absoluta o patente inactividad de los estados para la persecución y evitación de tales crímenes. Nos encontramos con unos tipos de feminicidio. Según Sarcedo y Sagog, feminicidio íntimo, asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima tenía una relación íntima, familiares, de convivencia o afines. Feminicidio no íntimo alude a los asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines de esta, frecuentemente involucrados al ataque sexual de la víctima. Feminicidio por conexión. Mujeres asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del feminicida. Causas del feminicidio. Transcurren por los trastornos de la personalidad, el consumo de alcohol y de otras sustancias, influencia cultural, vulnerabilidades, donde la experiencia y la exposición a la violencia de una generación incrementan
que incrementan la probabilidad de que aparezcan en la generación siguiente y factores de estrés. Nos encontramos en el momento de la metódica. Abordaje epistemológico. Dado que las concepciones epistemológicas son siempre dependientes de un cierto enfoque, quedan identificadas al presente estudio en la toma de posición como teorización acerca de la ciencia, con el propósito de generar aproximaciones ontoepistémicas del perfil criminológico del autor del feminicidio en Venezuela, donde la ontología se junta con la epistemología y la metodológica, asumiendo una forma de comprender cómo se conoce la realidad. El método utilizado es el principio de rigor metodológico de esta investigación, como conserva la especificidad de su método, a saber, el método interpretativo, en busca de proyecciones epistémicas del pensamiento, que para Sandin en el 2003 desarrolla interpretaciones de la vida social y del mundo desde una perspectiva cultural e histórica. El procedimiento de la investigación cualitativa es complejo, por ello se tomó lo señalado por Martínez, quien opina que en todas las investigaciones se deben recoger los datos categorizados e interpretar los ejecutables en tiempo gradual, ceñidos a las siguientes etapas. Una fase de campo, el significado resulta, es un hallazgo asignando al investigador la apertura del fenómeno investigado, desde el sentido que le dan los informantes caracterizados por su sentir. En este sentido, es necesario que el investigador tenga disposición y empatía para escuchar, sin inmiscuirse su experiencia o postura personal. Se trata más bien de un escuchar al otro y dejar fluir su mensaje o mundo de las ideas, comprender y esclarecer lo que empieza a emerger. Y la fase interpretativa corresponde a la elaboración, descripción e interpretación de la triangulación, que consiste en el despliegue de diferentes vías para el contraste de métodos, puntos de vista y técnicas de recolección de datos, en concordancia con los objetivos que se aspiran a alcanzar. Leán Ortiz en el 2005, alegando este autor que la triangulación resulta de la obtención de los relatos que emite el informante acerca de la situación tratada, escogiendo para ellos 2 autores de femicidio en los últimos 2 años, así como de 4 penalistas en la materia que han participado en la materialización del juicio. Muchas gracias por su atención.